aproximadamente 15.000 extremeños y extremeñas pueden tener dificultad para poder hacer frente a gastos que tienen que ver con el consumo energético. Nuestro objetivo es que estos gastos estén cubiertos a través de este decreto de mínimos vitales que ya se ajusta a lo contenido en la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, que hemos aprobado recientemente. Por lo tanto, aprobamos este decreto y esta convocatoria y destinamos 4,5 millones de euros ampliables a estos mínimos vitales. Se conceden estas ayudas a las unidades familiares y aquí viene la novedad, no solo por luz y por agua, que ya lo hacíamos, sino también por gas. Y otra novedad importante que presenta este decreto con respecto al que publicamos y que ha estado vigente y que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año es que se eliminan los límites al consumo. Se eliminan los límites al consumo, se habla de cuantías máximas por unidad familiar, por lo tanto se eliminan de los kilovatios que hablábamos en el anterior decreto y de los litros de agua que hablábamos en el anterior decreto, y se paga la totalidad de la factura, que ha sido un problema que nos han ido comentando los ayuntamientos durante la vigencia del decreto anterior. Los ayuntamientos no pagarán directamente, salvo el gas, ya digo, no pagarán directamente a las familias, sino que pagarán a las distribuidoras de luz y de gas, con las que próximamente firmaremos convenios de colaboración, donde intentamos prevenir los cortes de luz, de agua y de gas por falta de pago, por no poder pagarlo, donde lo que pretendemos es aumentar la utilización del bono social y donde pretendemos también que se pague la totalidad de la factura.